Hoy analizaremos el más reciente music video de ITZY, Wannabe. Para empezar, Wannabe fue realizado por la productora Naive, quien también fuera la encargada de realizar los videos anteriores de ITZY, Dala Dala y Icy. El music video cuenta con 5 escenarios individuales y 3 para secuencias grupales. En cuanto a las situaciones planteadas, Yeji parece estar bailando en una fiesta rodeada de gente enmascarada, Ryujin en un baño decidida a cortarse el cabello, Yuna a punto de desfilar en una pasarela que tiene como público un montón de gente con móviles tapándoles el rostro. Lia se encuentra jugando con una muñeca y luego en una cena visiblemente elegante y de etiqueta. Y Chaeryeon trabajando en lo que parece ser un enorme almacén de uniformes escolares en donde luego sería perseguida por drones vigilantes. En cuanto a la letra de la canción, Wannabe nos habla de la búsqueda del ser auténtico, no pretendiendo ser alguien más, no teniendo referentes definitivos, sino el tener como aspiración máxima ser uno mismo a plenitud. Todo esto se ve reflejado de manera más o menos obvia a lo largo del music video. Por ejemplo, retomando las escenas, Yeji baila despreocupada entre una multitud de rostros enmascarados, anónimos, ajenos, que sumado al efecto de movimiento que le agregan, Yeji está ahí pero a su vez se despega de esta realidad, vive la música a su manera y a su ritmo. Ryujin está dispuesta a cortarse el cabello en un baño rodeado de grafitis que hacen referencia a cosas negativas, como la palabra troll, standard, lies, cliché, rude, entre otras. Pero una vez que se corta el cabello, y en palabras de la misma Ryujin en el making of, obtiene una sensación de libertad, lo que deriva en que tenga ganas de bailar. Yuna al inicio parece preocupada sobre su performance en la pasarela, y todo indicaría que es por culpa de los zapatos con taco que trae. Por ello, se los quita, y a pesar de la agobiante mirada del público que no se despega ni un segundo de sus celulares, Yuna se muestra en confianza, segura de sí misma, al punto que empieza a grabarse con su propio celular, también dejando en claro que es la única atención que le interesa. En el caso de Lia, vemos cómo rompe la etiqueta al nivel de, literal, romper los platos y todo aquello que comprenda la escena elegante en donde se encontraba. Gracias al detrás de cámara, sabemos que Lia está interpretando a la hija de una familia conservadora que siempre busca la formalidad y los buenos modales, pero en esta escena, aparentemente sus padres la han dejado sola en casa y aprovechará para destruirlo todo como símbolo de la ruptura con la rutina en su búsqueda de más libertad. Algo que vimos más o menos reflejado desde el inicio, con la muñeca a cuerda rompiéndose, es decir, librándose de aquel mecanismo que la forzaba a actuar contra su voluntad. Y en el caso de Chaeryeon, quien parecía ser perseguida por estos drones vigilantes, finalmente deja de huir de ellos, los encara y esto termina por desactivarlos, como si todo fuera una analogía a la inseguridad causada por la presión social, ya que una vez que dejas de ver esta atenta vigilancia, este interés perverso como una amenaza, y encaras la situación con seguridad, con confianza en lo que realmente eres, pues simplemente esta presión irá desapareciendo. Además de estar fuertemente ligado a la letra de la canción, Wannabe tiene varios detalles visualmente interesantes, como el baile de libertad de Ryujin, claramente inspirado en la danza macabra que hace el Joker en su película del año pasado, o esta genial distorsión en el tiempo generada alrededor del baile de Yeji, que daba la ilusión de estar moviéndose a diferente velocidad que el resto del público, incrementando de esta manera la sensación de despegue de la realidad que comentábamos. Este efecto me recordó a un viejo video promocional de los Rolling Stones, en donde sí utilizaron la técnica llamada bullet time. En cuanto al montaje, tuvo un par de momentos que me gustaron mucho, ya que hacían el corte de tal manera que el rostro de las integrantes encaje perfectamente con la toma siguiente. Lo hicieron una vez con Chaeryeon al ritmo del beat. Y la segunda, un poco mejor lograda, en Yeji, justo antes de uno de los movimientos icónicos de la coreografía. También hay pequeños detalles, como que a la pintura a la que Lia le lanza un pastel es una reproducción de un cuadro de 1628 del pintor holandés Balthasar van der Ast. Ahora, este atentado contra la pintura antigua de un elegante bodegón de flores, conchas e insectos representa una actitud beligerante contra los ricachones y sus banalidades. Pues no, simplemente es un cuadro y queda en lo anecdótico. En definitiva, la productora Naive fue de frente a la yugular y sin miramientos con el music video de Wannabe. No especula para nada, es directo y va de la mano con la canción. Pero, si hubiera que darle una segunda lectura, definitivamente habría que apelar al primer teaser del videoclip, que fue grabado por separado,
y contiene tomas que no pertenecen al music video final. En este teaser vemos a las integrantes divirtiéndose en medio de la calle, de manera improvisada, hasta el momento en que la música termina. Solo queda sonando un estresante bajo, las integrantes se quedan mirando de frente a la cámara y en ese momento la sonrisa se les apaga. Luego aparece el título mientras suena el particular inicio de la canción y vemos por primera vez la escena de Lia dándole cuerda y luego rompiendo a la muñeca. La verdad, este teaser no deja de ser, hasta cierto punto, algo perturbador, cuando menos inquietante, más aún si lo comparamos con el video final, que por más que haya inseguridades simbolizadas, hay un ambiente más festivo, mientras que en el teaser hay un fuerte contraste. Y es que si ves a Wannabe como una obra audiovisual comprendida por el music video y el teaser, pues redondea un poco más el mensaje de que sí, puedes estar seguro de que lo mejor es el tener como aspiración el ser tú mismo, pero a la vez no descarta la posibilidad de que la atención puesta en ti, esa presión unilateral por ver cómo es que decides proyectarte al mundo, termine a veces por bloquearte alguna felicidad inmediata. Y bien, este fue mi análisis sobre el music video y el teaser también de Wannabe de ITZY. Espero les haya podido aportar algo más sobre este comeback. Si les gustó este video, les recuerdo que también tengo un extenso repaso por los mejores music videos de K-pop del año pasado, y también durante la semana estaré subiendo otro análisis, así que no olviden suscribirse. Como siempre, muchas gracias por los likes, los comentarios y por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.